La piñata. Vamos a comenzar con lo básico para quien nos está escuchando y a lo mejor no ha tenido referencias de este libro. La piñata es la historia de cómo una política de Estado, que era relanzar la burguesía nacional, el tener un empresariado argentino con la camiseta puesta, terminó derivando en el capitalismo de amigos y terminó por derrapar en corrupción. Entonces, lo que era una muy buena idea y una muy buena propuesta del presidente Néstor Kirchner, terminó con, por ejemplo, una persona que ustedes conocen aquí de la provincia, Ricardo Jaime, así es, volando en un avión de 4.2 millones de dólares, o un vicepresidente de la Nación como supuesto dueño de la máquina de hacer billetes de la República Argentina, entre otros muchos casos. Bueno, Hugo, a mí me llama la atención, este libro está escrito, para quien quiera leerlo, muy ágilmente, de la A a la Z. Cada letra representa un caso de corrupción o, por supuesto, de mayor impacto en el gobierno kirchnerista. De los temas que yo he leído, no he tenido la oportunidad todavía de repasar las más de 500 páginas que tiene la publicación, uno de los temas que más me llamó la atención fue el triple crimen de General Rodríguez, porque allí, me da la impresión, Hugo, se mezcla lo que tiene que ver con la política, con empresarios, con punteros políticos, con el submundo de la droga y de otro tipo de influencias. Me parece un caso que resume un poco los problemas que tenemos hoy en la sociedad argentina. En efecto, además se mezcla narcotráfico, aportes de campañas electorales, exacto, el tema de Forza, incluso lo que es interesante es, como bien decías, cada capítulo es una letra del abecedario. Cada capítulo se puede leer por separado, pero cada capítulo a su vez se conecta con los otros. ¿Por qué? Porque hay jugadores que se repiten, prácticas que se repiten. Entonces, un dato llamativo, por ejemplo, que Sebastián Forza, que es uno de los 3 ejecutados en el triple crimen, que recordemos eran Forza, Vina y Ferrón, a su vez, él fue aportante a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, y antes de que yo lo revelara en el Diario de la Nación, y antes de que saliera a la luz en la justicia norteamericana, y sin que yo hubiera hablado con él, con lo cual no era que yo lo había dateado, Sebastián Forza ya hablaba de que en el avión de Antonini Wilson habían ingresado otros 4.2 millones de dólares. ¿Cómo se enteró el señor Forza de esta historia si él no tenía nada que ver? Entonces empiezan a salir a la luz pequeños indicios o pequeñas formas de ir conectando los casos entre sí, y uno dice, acá hay algo mucho más profundo. Así es. Bueno, y hablando de lo profundo, justamente en lo que es el prólogo, en los primeros párrafos del libro, hay otro dato que también me llama la atención y que es hoy muy comentado en la sociedad política argentina. Esto, el supuesto desinterés de la sociedad por castigar la corrupción, ya sea los desmanejos institucionales, dice el libro, o los actos de corrupción. ¿Por qué sucede esto, Hugo? Porque incluso esto está verificado con estudios de mercado, sondeos, encuestas, y no solamente en la Argentina, también en otros países, pero digamos aquí es algo muy llamativo, que es en épocas de bonanza económica, la sociedad está dispuesta a dejar pasar una serie de cosas, es decir, es más laxa con el banderín del offside. Por el contrario, cuando la situación económica empieza a hacer ruido, empieza a haber una retracción, ahí la sociedad dice, perdón, si yo voy a tener que ajustar mi bolsillo, vos no podés estar bailando como si no pasara nada. Vení y dame explicaciones. Entonces esto suele ocurrir. Recordemos, en la época de Menem, decíamos que Menem era rubio y de ojos celestes, y recordemos que ya tenía Diputrucho, Gas del Estado, Entel, Aerolíneas, María Julia, Vico, Spadone, la Ferrari, AMIA, Embajada, la muerte de Carlitos, y le dimos la reelección. Ahora, después, cuando ocurre el tequilazo, 2007, no, en 97, correcto, de repente dijimos, no, pará, minuto, este señor es un corrupto. Y cambió la dinámica social. Bueno, con el kirchnerismo se vislumbró lo mismo. Mientras que la situación económica, la Argentina crecía a tasas chinas, la sociedad estuvo dispuesta a tolerar la S, Skanska, incluso a Vudú, está fenómeno, hasta que de repente la sociedad, cuando vio que la economía hacía cric, ahí dijo basta. Bueno, y simplemente para quien tenga interés en el libro, son más de 500 páginas, pero hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. La profusa documentación y cita de fuentes como para realmente decir, no se trata simplemente de hacer una denuncia de corrupción así, a lo mejor sin mayores fundamentos, sino que está muy bien registrada. ¿Cómo se hace eso? Ya es una pregunta casi al investigador. ¿Cómo se va, exacto, cómo se va registrando cada caso, cada detalle? Porque hay tantas citas, tantas fuentes que me sorprende. Uno que está a veces en la actividad, en la profesión, le llama la atención. Hay una combinación de factores. Primero, a mí me gusta juntar papeles. Yo soy abogado de profesión.
Entonces, yo ya no ejerzo, pero digamos, ¿recordás Pepe Biondi, eso que le decían Sí, el mancha exacto. papeles? Bueno, lo mismo. Y entonces a mí, primero, junto papeles. Segundo, esto es un trabajo que tomó 10 años. Es decir, fui acumulando material durante 10 años. Tengo cajas y cajas, digamos, es algo más Tenés grande que eso. depósitos de papel. Sí. Está repartido en 3 lugares distintos, más alguna información está encriptada. Y además hablo con muchas personas. Solamente, por ejemplo, el capítulo C, que es Chicone, tiene 285 fuentes que están numeradas. Así es. Y al mismo tiempo, lo que también ocurre aquí, que es un punto clave, que tomo la palabra de Italia, que es omertà, que es el pacto de silencio mafioso. Cuando ese pacto todos lo mantienen, se mantiene. Por el contrario, cuando alguien habla por primera vez, es como un dique que se rompe, todos hablan. Te garantizo que todos hablan. Así es. Bueno, todas hablan. Hugo Alconada-Mont va a hablar dentro de minutos en la Bolsa de Comercio de Córdoba. No queremos demorarlo más, puesto que obviamente tiene allí también otra actividad previa. Un gusto hablar con vos. Ojalá que te podamos contactar en otra oportunidad para hablar, como decíamos, este diccionario de la A a la Z, todos los casos y los problemas que hemos visto en la Argentina. Hugo, gracias por estar en nuestros estudios y por la amabilidad de tu visita. Muchísimas gracias por invitarme. Muy